Gracias. Ahí está. Bueno, sí, no, en realidad nosotros lo vamos a repasar, los ejercicios ya están resueltos, gracias a Dios, para la tranquilidad de ustedes y el trabajo práctico. Y el ejercicio del examen van a ser muy parecidos, o sea, fíjense que acá habla primero de solución, dice, ¿no? Hay que calcular primero la tensión de salida. Si ahí me está dando la tensión de entrada que es de 50 Hz, perdón, de 50 voltios, B sub S 50 voltios, la salida tiene que ser una salida menor, o sea, hay que calcular la B sub 0. B sub 0 es B sub S por D, dijimos que la B sub S de fuente es 50 voltios, por D que es 0,4, me dice que la tensión de salida es de 20 voltios. ¿Ah? Quiere decir que yo estoy obteniendo 20 voltios a la salida del convertidor reductor, pero 20 voltios de la mejor calidad posible que yo puedo tener en cualquier tipo de dispositivo electrónico. ¿Ah? Nosotros en la primera evaluación vimos rectificadores y también podemos tener 20 voltios con un trafo que se hace reducción 220 voltios, qué sé yo, 24 voltios más menos 12 voltios. Pero en este caso, nosotros estamos convirtiendo o obteniendo 20 voltios de una fuente que arranca de 50 voltios y es la mejor que podemos trabajarla en estos momentos, en esta oportunidad. Y fíjense, y 50 voltios de continua, ¿no? También me olvidaba aclarar porque es el convertidor de continuo a continuo. Fíjense que acá es el primer cálculo que hacemos, o que hace el libro, que hace Hart, de B sub 0. Y después me pide las corrientes máximas, las corrientes mínimas. Ya habíamos, bueno, en clases anteriores ya habíamos visto también la fórmula. Fíjense que acá dice la corriente mínima y máxima de la bobina se calcula a partir de la ecuación 611 y 612. ¿Qué decía la 611 y 612? Justamente cómo se calculaba la corriente máxima, que era igual a B sub 0 y la suma de la inversa de la caída de tensión en la resistencia y la diferencia de 1 menos D por 2LF. Si esta fórmula ya está analizada, ya lo vimos en la parte teórica, y después para poder calcular la I mínima, en vez de sumar este coeficiente 1 menos D 2LF se resta y ahí se calcula la corriente mínima. Entonces, calculemos primero la corriente máxima, B sub 0 tenemos que es 20, 1 sobre R, 1 BR la 20, y el coeficiente de conmutación es 0,4, por eso es 1 menos 0,4, 2L, acá hay que tener en cuenta, por eso yo les decía, cuando hagamos la evaluación, el lunes que viene, tengan en cuenta que acá podemos cometer el error, ¿no? O se pueden cometer el error ustedes que decía 400 microfaradios. 400 microfaradios es lo mismo que decir 400 por 10 a la menos 6. Si nosotros creemos que estamos trabajando con ohmio acá, tenemos que trabajar con faradio y tenemos que trabajar con henry. Entonces, el L es 400 por 10 a la menos 6 henry, porque, a ver, si ustedes están viendo un poquito acá, acá decía L igual a 400 microF. No puedo poner 400 nomás, necesito ponerlo en Henry para que, si acá estoy poniendo la resistencia en ohmio, y el capacitancia también tengo que ponerlo en faradio. Entonces 400 por 10 a la menos 6, y la frecuencia era 20 kilohertz. Es lo mismo decir que es 20 por 10 a las 3, ¿no? O 20.000 hertz. Entonces, 20 por 10, y acá eso va a determinar el valor de la corriente o el valor exacto que yo estoy buscando, porque si yo cometo un error acá, se trastoca todo el resultado. Perdón, no puedo, ahí está. Y ahora esa es la corriente máxima, fíjense que va a dar 1 más 1,5 sobre 2, va a ser igual a 1,75, y la mínima es lo mismo, nada más que en vez de sumar ahora las fracciones se restan, y va a dar 1 menos 1,5 sobre 2, va a ser 0,25.
Y en este valor nosotros podemos calcular si la I máxima es 1,75 y la I mínima es 0,25, yo tengo una variación de corriente. 0,75 menos 0,25 es 1,5, el delta IL. ¿Ah? Y la corriente media es 1 amper, porque estoy sacando ya acá el término 1 al comienzo de 1 amper, y la variación de la corriente en la inductancia es 1,5 amper. Obsérvese que la corriente mínima en la bobina es positiva, lo que significa que la superposición de corriente permanente era válida. O sea, nosotros estamos tratando de que al ser positiva, está oscilando la corriente en los parámetros positivos, normales y lógicos, ¿no? Eso es lo que está diciendo ese segmento. Y por último me pide el ripple o el rizado. El rizado dice la tensión de salida se calcula con la ecuación 616. Si nosotros vemos en el libro, la fórmula de 616 nos decía a nosotros para el convertidor reductor era igual a esta fórmula que está acá a continuación. Variación de B sub 0 sobre B sub 0 es igual a 1 menos D por 8 LCF al cuadrado. 8 por inductancia, por capacitancia y por la frecuencia al cuadrado. Reemplacemos 1 menos 0,4, que es el coeficiente de conmutación. 8, la inductancia magnetizante, le vuelvo a repetir, la ponemos en Henry, significa que tengo que poner 400 por 10 a la menos 6, porque Henry es esa unidad, o microhenry es esa unidad, y la capacitancia también me daba en microfaradio, entonces yo tengo que ponerlo en faradio. 100 por 10 a la menos 6 faradio, y la frecuencia la tengo que poner en Henry, perdón, en Hertz. Entonces la frecuencia tengo que decir 200.000 al cuadrado. Fíjense que con todos estos términos potenciales negativos y positivos se simplifica, se resuelve y me dice que la variación de B sub 0 sobre B sub 0, que es el ripple, este no es nada más que el ripple, me da 0,00469. Si yo saco el porcentual o el porciento, tengo que correr la coma dos lugares, entonces me dice 1, 2, es 0,469% del ripple, o sea, menor que 1. O sea que está muy bien este convertidor reductor, es casi una corriente continua pura de lo que yo le decía hace un rato. Pues dice, como el rizado de la salida es suficientemente pequeño, la suposición de una tensión de salida constante era razonable. O sea, ni un 1% tiene rizado, significa que está muy realizado el convertidor reductor, y nosotros resolvimos, o por ejemplo, el libro resolvió, nosotros repasamos la resolución de este convertidor reductor, que es uno de los primeros convertidores que vimos nosotros en la clase teórica. Fíjense que ahora, de todas las consideraciones que vimos en la parte teórica, vamos a pasar despacio para que enganchemos ahora con el convertidor elevador. Fíjense, acá creo que ya me pasé. Convertidor elevador. El convertidor elevador dice acá, es este el ejercicio, perdón, es este el circuito, ya vamos a hacer el ejercicio. Ahora la llave electrónica no está en serie con la fuente, la llave electrónica está en paralelo con la serie de la inductancia y la fuente. Y ese paralelo de los dos, en serie está este diodo, y este diodo está después en serie con el paralelo del capacitor y la resistencia o la carga. Significa que si para hacer un Kirchhoff, para hacer un análisis de Kirchhoff, es esa manera que tenemos que interpretar este circuito. Este circuito, ahora vamos a hacer el ejercicio del elevador. Fíjense, ya habíamos establecido que la fórmula de B sub S, o la tensión de salida después
de hacer el análisis del interruptor cerrado, del interruptor abierto, y quedaba que la tensión V sub output, o tensión de salida, era igual a la tensión de entrada, o la fuente V sub S, sobre 1 menos D. Significa que, o significaba que siempre, como D es un número menor que 1, este denominador siempre va a ser un número que va a ser valor a 0, tanto, entonces se va a elevar la tensión B sub 0 a ser un número cualquiera, B sub S elevado, dividido como un número 0, tanto, o 0x, entonces B sub 0 siempre va a ser por arriba de B sub S. Fíjense también, y acá ese es por eso el convertidor es elevador, y yo le decía acá, ya vamos a hacer la comparación entre el reductor, el elevador, y el convertidor que hace las dos cosas, el reductor elevador, cuando lleguemos al ejercicio. Este ejercicio, que está el ejemplo 6.3, es el ejercicio que está plasmado ahí que el enunciado está puesto en el trabajo práctico. Diseño de un convertidor elevador. Diseño de un convertidor elevador que presente la salida 30 voltios a partir de una fuente de 12 voltios. La corriente en la bobina será permanente y el rizado de la tensión de salida debe ser menor a 1%. La carga es una resistencia de 50 ohmios y se supone que los componentes son ideales. ¿Me esperan un segundo, por favor? Bueno, repito entonces, el ejercicio o el ejemplo 6.3 del libro del HAR es el segundo ejercicio del trabajo práctico. Y fíjense que acá dice diseño de un convertidor elevador, o sea, que el segundo ejercicio vamos a tratar de hacer un ejemplo para tener en idea de un convertidor elevador. Decía que teníamos entonces una fuente de salida de 30 voltios a partir de una fuente de 12. O sea que ya de entrada estamos viendo que duplica un poco más la salida con respecto a la fuente de entrada. Y me dice después que nos da que la bobina, la corriente de la bobina es permanente y el rizado a la salida debe ser menor a 1%. Y la carga me dice que es 50 ohmios. Entonces comencemos a resolver. Solución. Lo primero que hay que sacar es el coeficiente. Si nosotros despejamos de la fórmula el D va a quedar que va a ser, o el coeficiente de conmutación, va a quedar que es 1 menos el cociente de B sub S o B sub de la fuente sobre la tensión de salida. Si la tensión de la fuente era 12 y la salida era 30, entonces 1 menos 12 sobre 30, el coeficiente de conmutación me va a dar 0,6, que significa que con 0,6 yo consigo duplicar y un poco más a la salida de esta conmutación. Después, ¿qué más me pide? La inductancia. Hay una fórmula de inductancia, la inductancia mínima, que yo tengo que tener para que este circuito funcione o para que este circuito sea un convertidor elevador. Y la fórmula es la siguiente. A ver, sigamos leyendo el ejemplo. Si seleccionamos una frecuencia de conmutación de 25 kHz, nosotros seleccionamos, ¿se acuerda que en el ejercicio anterior era de 20 kHz? Ahora nosotros seleccionamos un poco mayor la frecuencia de conmutación, 25 kHz, superior al rango auditivo,
podemos obtener la inductancia mínima para corriente permanente utilizando la ecuación 626. La ecuación 626, les repito, ya estaba plasmada en la teoría y que decía que la inductancia mínima tiene que ser, la fórmula es igual a D, 1 menos D al cuadrado por R, todo eso por sobre 2F, o sobre 2 por la frecuencia. D acabamos de calcular recién, es 0,6, reemplazamos R, era 50 ohmios, 2 y sobre 25 kilohertz, o sea que yo tengo que ponerle acá la frecuencia en hercios, por eso es 25.000. Ahí calculo la inductancia y me da que el valor de la inductancia mínima es de 26 microhenrios. Acá el ejercicio también dice, o en el ejemplo dice, con el fin de tener un margen para asegurar la corriente permanente, definimos, como este número 96 microhenrios, un número por menor quizás de la inductancia que uno puede obtener o puede comprar o adquirir, por eso se establece que la inductancia sea 120 microhenrios, un poquito mayor, y como dice ahí, para asegurar la corriente permanente. Vamos por arriba, es tanto la capacitancia, la inductancia, siempre tenemos la resistencia, tenemos que amoldarlos para los valores comerciales que existen, ¿no? Entonces, por eso toma acá 120, un valor mayor a la 96, que es un número, digamos, no redondo, 120 microhenrios, obtenemos, obsérvese que la inductancia y la frecuencia se han seleccionado arbitrariamente. Yo selecciono, y ustedes también pueden seleccionar arbitrariamente, no solo en el ejercicio, en el práctico, sino en la vida práctica, uno va seleccionando cuando va haciendo los circuitos, sin cometer el error de sobredimensionar también, pero obteniendo en escala, o va a un datasheet, va a un lugar donde consulto los valores comerciales y elijo el más cercano por arriba o por debajo. Se han seleccionado arbitrariamente y que existen otras combinaciones que producirán corriente permanente. Utilizando la ecuación 622 y 624, ahora vamos a calcular las corrientes. Como acabamos de calcular por recién para el convertidor reductor, ahora vamos a calcular para el convertidor elevador. Y la fórmula es muy parecida, fíjese que la corriente IL igual a B sub S, dice 1 menos D al cuadrado sobre R. Ya los valores los tenemos, B sub S era 12 voltios, el D calculamos 0,6 y la resistencia era 50 ohmios. Entonces, la corriente en la inductancia, está bien, es igual a 1,5 amperes. Calculemos la corriente máxima y la corriente mínima. El incremento dice delta DL sobre 2 es igual a B sub S D por T sobre 2L. B sub S era 12 voltios, el coeficiente de conmutación era 0,6, 2, y L, la inductancia magnetizante, es igual a 120, acá vamos a ver dónde estamos, calculamos, 120 hemos establecido un microhenrio, 120 por 10 a la 6. Acá hay un error, o sea, está faltando la frecuencia en la fórmula 2LF, ¿no? Fíjese que acá ponemos la frecuencia, pero acá en el libro no está, es 2L por F. Por eso ponemos acá 25.000 henrios. Incluso si ustedes quieren, revisemos, repasemos, vamos a la fórmula 622, ya que estamos acá haciendo el repaso, la fórmula 622, que está hecha en la fórmula 622, acá tenemos la corriente máxima, la corriente mínima, perdón. Fíjense que acá tengo el valor de la corriente B sub 0 y L, B sub 0, 1 sobre D al cuadrado R.
Acá está la corriente máxima, es B sub 0 de T, que es el periodo, entonces por eso es inversa de la frecuencia, sobre 2L. Y la corriente mínima es B sub S de T sobre 2L. Entonces significa que yo acá aplico la inversa de la frecuencia, que es el periodo. Por eso acá aparece, fíjense en el ejercicio, que estábamos analizando recién, el T es el periodo, entonces yo pongo la frecuencia 1 sobre 25. Acá está bien, yo recién lo veo, el T, no, me había olvidado de mencionar, entonces por eso es 25.000 Hertz, perdón, 25.000 Hz. Y con esta fórmula ya tengo la IL 1,5 y el incremento 1,2, por eso es 25 más 1,2 es 2,7 amperes y menos 1,2 es 0,3 amperes. Entonces, corriente máxima y corriente mínima son positivas las dos, o sea que está dentro del cuadrante positivo y podemos trabajarla sin ningún problema. Para después, ahora, el Ripley, que me decía que tiene que ser menor a 1%, fíjense que el Ripley, recordando también la fórmula 627, en la variación de B sub 0 sobre B sub 0, me dice que tiene que ser 1, entonces D RCF, entonces acá yo tengo que calcular el capacitor. El capacitor de espejo para el otro miembro, o para el primer miembro C, y para el segundo miembro, delta de B sub 0 sobre B sub 0, que era 1, queda para el segundo miembro. Entonces, C va a ser igual a D, R, F, y la variación B sub 0 sobre B sub 0. ¿Ah? B sub 0 sobre B sub 0, habíamos dicho que el 1% es 0,01. Entonces, por eso D es 0,6, 50 ohmios era la resistencia, la frecuencia era 25.000 por 10, 25.000 Henry, o 25 por 10 a las 3 microhenry, y acá hay algo que es fundamental, que para que no cometer error, variación de B sub 0 sobre B sub 0 es 0,01 la variación, por eso le decimos después que es un 1%, no podemos poner nosotros que es igual a 1, entonces 0,01, el resultado de esto da 48 microfaradios. Después ahí iremos a una tabla y veremos si comercialmente hay un capacitor de 48 microfaradios, o tendremos que ir a uno quizá de 50 o 52, depende de la parte comercial que exista. Pero ya calculamos en este ejercicio de convertidor elevador, ya hicimos el cálculo del coeficiente de conmutación, de la corriente, de la inductancia mínima, de las corrientes máxima y mínima, y del rizado, perdón, del capacitor, para que el rizado sea 1%, o el que dice que es menor de 1%. Entonces, por eso establecemos 0,01. Ese es el ejercicio que el libro, el HAR, resuelve en el capítulo 6 con un convertidor elevador. Ahora vamos al reductor elevador. Fíjense, convertidor, reductor, elevador. Es que después el reductor elevador solo introduzco un transformador entre la fuente y la carga, y es un convertidor flyback, no lo olvidemos, ¿no? Y el reductor es un convertidor forward si yo introduzco un trafo. Entonces, en este reductor elevador, la llave electrónica que va a conmutar a cierta frecuencia está en serie con la fuente. Ahora la inductancia está en paralelo con la serie de estos dos, ya no está. Antes estaba en el reductor estaba el diodo, y el diodo está polarizado en forma inversa. Si hacemos un Kirchhoff de positivo, y como está B sub S, positivo, entonces significa que en el primer periodo va a estar abierto este diodo, y en el segundo periodo se va a abrir de acuerdo a la posición que tiene ese diodo. Y habíamos dicho también que después de analizar el circuito con llave cerrada, llave abierta, y a sumar las variaciones de la corriente en la inductancia,
el delta DL cerrado y el delta DL abierto, la B sub 0 va a ser igual a menos B sub S, o sea, la tensión de salida es igual a menos la tensión de entrada, o B sub S, y el cociente, por el producto del cociente de D1 menos D. Habíamos dicho acá que el D1 menos D, este producto que multiplica B sub S, va a ir modificándose, y cuando D valga entre 0 y 0,5, la B sub S va a ser menor, o sea, va a ser reductor, y cuando D tenga un valor de 0,6 hasta 1, va a ser elevador. Entonces, esto también es importante en el momento de considerar o de saber cuándo es reductor y cuándo es elevador este circuito que acabamos de mostrarles recién. Fíjense que acá, bueno, las corrientes, cómo va variando la corriente máxima y mínima, que siempre estén en la parte positiva, dt, el tiempo de conducción, y 1 menos d por t, el tiempo que está abierto, y vamos al ejercicio que tiene el libro y que es el ejemplo 6.4. Convertidor, reductor, elevador. Acá me da los datos de este ejercicio. Si el circuito reductor elevador de la figura 6.8, que es la figura que acabamos de ver recién, presenta los siguientes parámetros. Tensión de la fuente, 24 voltios. D 0,4. Si ya nos dice que D es 0,4, dijimos que para que sea reductor tiene que ser entre 0 y 0,5. Entonces ya sabemos que esto es un reductor. Después dice, la L es 100 microhenrios y el capacitor es 400 microfaradios y la frecuencia es 20 kilohertz. Determine la tensión de salida, la corriente en la bobina y el rizado de salida. Muy parecido al ejercicio número 1 del reductor. Y fíjense que yo acá se decía que si B sub S de la fuente es 24 y es un reductor porque el D es 0,4 es menor que 0,5, calculo B sub 0, despejo de la fórmula, y despejando la fórmula B sub 0, que es menos 24, 0,4 sobre 1 menos 0,4 es igual a menos 16 voltios. Fíjense que entonces reduce. Y aparte le cambia el signo menos del potencial B sub 0 de salida. Entonces, estamos bien con este primer cálculo. 16 voltios tenemos la salida, teniendo una tensión de entrada o de fuente de 24 y con el signo cambiado, o sea, con la polaridad cambiada. Esto es importante también tener en cuenta, ¿no? La polaridad, nosotros tenemos un convertidor reductor elevador en este caso, y bueno, necesitamos tener un potencial negativo, por eso yo siempre les decía a ustedes, nosotros estábamos presos de la carga va a determinar qué convertidor vamos a usar. Ya vamos a hacer, una vez que termine este ejercicio, le voy a decir la consigna de muchas veces cuándo se elige uno, cuándo se elige el otro. Calculemos la corriente en la bobina, se viene descrita en la ecuación 631 y 633. Ya vimos, si quiere, la 631 y 633. Veamos la 631 nada más para no demorar. La 631 le dice que la corriente IL igual a B sub 0 al cuadrado sobre B sub S RD. Tenemos todos los datos. B sub 0 habíamos calculado que era 16, y la B sub S era 24, creo. R y D lo tenemos. Entonces, calculamos la corriente y la corriente máxima y la corriente mínima con la fórmula 632 y 633. Reemplazamos en este ejercicio, fíjense, reemplazamos y obtenemos la IL 5,33, una I máxima de 7,73 amperes y una I mínima de 2,93 amperes. Entonces significa que yo voy
la corriente va oscilando desde 7,73 el máximo y 2,23 o casi 3 amperes el mínimo, y una corriente media de 5,33 amperes. Puede decirse la condición que la corriente máxima sea mayor a cero, la corriente mínima es mayor que cero, verifica que la corriente es permanente. Significa que la corriente siempre es positiva, nunca va a ser negativa, o en este caso no es negativa. Calculamos el rizado de la salida utilizando la ecuación. ¿Cuál es el rizado de la ecuación en el reductor elevador? La fórmula es la misma que la del reductor. Variación de B sub 0 sobre B sub 0 es el rizado, el porcentaje, es igual al coeficiente de conmutación de R, capacitancia y frecuencia. R, habíamos dicho que era 5 ohmios, capacitancia o el capacitor tiene 400 por 10 a la menos 6 faradios, y la frecuencia que es 20 kHz o 20 por 10 a la 3 hercios. Calculo esta variación y me da que es 0,01. 0,01, llevándolo al porcentual, porque este no es porcentual, 0,01 es el valor real. El porcentual significa que multiplicado por 100 me das 1%. Significa entonces, o que quiere decir que este circuito reductor elevador nos da un 1% de lo que estábamos calculando, queríamos hacer este análisis. Y yo le comentaba ahora, nosotros muchas veces, en base a estos 3 convertidores, porque ahora ya va a venir el ejercicio del convertidor flyback, perdón, el forward, sí, del flyback y después del forward, tenemos que tener en cuenta que nosotros muchas veces somos presos, yo decía, de la carga. La carga es la que me condiciona a mí si yo voy a utilizar un elevador, o si yo voy a utilizar un reductor, o si yo voy a utilizar un reductor elevador, y en este caso el reductor elevador, como tiene el signo cambiado, si yo voy a necesitar un potencial negativo. Pero más que saquemos el potencial negativo, porque eso yo lo puedo invertir y ya lo puedo, pongo un inversor nada más y ya vuelvo a tener un potencial positivo. Yo lo que les quiero acotar ahora es que cuando yo necesito elevar o reducir 3 a 4 veces mayor la tensión de la carga, de la fuente, perdón, necesito utilizar entonces o un reductor o un elevador. Pero cuando yo estoy utilizando, o la carga es variable, o la carga, o estoy haciendo una fuente que no, ahora puedo conectar una carga menor a la fuente. Establezcamos, por ejemplo, 24 voltios. En un momento, en un instante, conecto una carga de 20 voltios o 16 voltios. En otro instante, conecto una carga de 30 voltios. O sea, si la carga es variable, a mí me conviene utilizar el convertidor reductor elevador. Si la carga es fija y es mayor a 3 o 4 veces la tensión de la fuente, por arriba o por debajo, utilizaré un reductor o utilizaré un elevador. Porque ustedes saben que el convertidor reductor puede reducir hasta 3 o 4 veces el valor de la fuente, o puede elevar el elevador 3 o 4 veces el valor de la fuente con cierta ayuda. Ahora que vamos a ver el transformador, puedo irme un poco más, pero no puede hacer magia tampoco de elevar el infinito, porque justamente son circuitos discretos y yo necesito tener esa tensión, ¿no? Y ahora veamos el convertidor, el flyback, el ejercicio del convertidor flyback. Nosotros vimos todo lo que es, después de ver el convertidor sin aislación galvánica el convertidor de corriente continua a corriente continua, analizamos el capítulo 7, que el capítulo 7 es de fuentes de continua, dice acá, pero en realidad no es más ni es menos que
los convertidores vistos sin aleación galvánica e introduciéndole un transformador. Ese transformador va a pasar a ser un transformador de alta frecuencia porque van a estar trabajando en 20 kHz, en 30 kHz, entonces va a estar trabajando en una frecuencia muy por arriba de muchas veces lo que se utiliza. ¿Qué hace que la frecuencia sea elevada? Que utilice un transformador más liviano, que sea el transformador más versátil y que sobre todas las cosas me permita, aún en una fuente, tener más espacio, porque al ser más liviano es menos voluminoso y me permite trabajar en forma distinta, ¿no? Todas las fuentes conmutadas, por eso se llama fuentes conmutadas, porque va conmutando la llave electrónica, el potencial que yo quiero obtener a la salida, teniendo en cuenta que el convertidor con aleación galvánica, el flyback, el forward, el puente, el push-pull, son convertidores comercialmente muy utilizados. Ahí viene el capítulo 7, porque está medio largo. Sigo con el 6. Acá estamos en el capítulo 7. Fíjense que, a ver. No, un poquito, falta un poco más. Fíjense que este también es yo dije que nosotros vamos a evaluar o vamos a calificar solamente el flyby forward, porque después lo otro, el push-pull, el puente, el medio puente, son muy parecidos y no tiene sentido ir más a detalle de esos convertidores, porque justamente trabajan de igual manera, ¿no? Capítulo 7, fuente de alimentación de corriente continua. La fuente de alimentación de corriente continua son los convertidores, el reductor elevador, que es el flyback, y introduciendo una fuente, un transformador. Fíjense que acá está el transformador, el circuito equivalente al transformador. Ya habíamos analizado, habíamos visto que el transformador de ventana se lo explica de esta manera. El circuito equivalente, la inductancia magnetizante, está paralela al N1. Y si nosotros hacemos el primer análisis, el convertidor flyback no debe ser distinto a lo que vimos recién, nada más que en este caso introduce la aislación que me permite a mí proteger las cargas y la fuente. Si hay un cortocircuito en la carga, se salva la fuente. Si hay o viceversa, si hay un cortocircuito en la fuente, se salva la carga. Entonces, este circuito, analizándolo con transformador, perdón, con llave electrónica cerrada y después la llave electrónica abierta, nos daba que la tensión de salida, o la B sub S, era igual a la misma fórmula que la tensión convertidor reductor, pero multiplicado por N2 sobre N1. Fíjense, B sub 0 igual a B sub S. Y falta el signo también, ¿no? Hay una diferencia que no es, no invierte el signo, el potencial. Hace B sub S de 1 menos D por el coeficiente de transformación N2 sobre N1. Esta es la fórmula del flyback y con esta fórmula hacemos el ejercicio. Fíjense, ahora el ejercicio es muy parecido, o el libro, o el HAR, trata de tener esa columna vertebral y hacer ejercicios parecidos para facilitar también la resolución y para tener ese lineamiento en cuanto a resoluciones de ejercicio. Dice, ejemplo 7.1, convertidor flyback. El convertidor flyback de la figura 7.2, que acabamos de ver recién la figura, presenta los siguientes parámetros. Tensión de fuente, 24 voltios. N1 sobre N2, 3. La relación N1 sobre N2 es 3. La inductancia magnetizante dice que es igual a 500 microhenrios, la resistencia es igual a 5 ohmios, el capacitor es igual a 200 microfaradios,
y la frecuencia de conmutación es 40 kHz. Significa que es mayor la frecuencia de lo que veníamos trabajando en 20 kHz, 25 kHz, los ejercicios anteriores. Y fíjense que la B sub 0 me dice que es igual a 5 voltios. ¿Ah? Entonces quiere decir que estamos reduciendo de tensión 24 voltios, pasó a tener un valor de salida de 5 voltios. Acá ahora dice, determine el ciclo de trabajo de los valores medio, máximo y mínimo de la corriente en la inductancia magnetizante, o sea, ya la corriente, y el rizado de la tensión de salida. Vamos a hacer ese cálculo. Fíjense ustedes que acá dice inductancia magnetizante, perdón, B sub 0, ¿cuánto era igual la fórmula? Era igual a B sub S, D1 menos D, N2 sobre N1, despejo de ahí yo la fórmula, el D, y al despejar el D, yo voy a calcular en este caso el valor del coeficiente de conmutación. Despejando, D me va a dar que es igual a 0,385. O sea que con 0,385 yo obtengo un convertidor, al ser menor que 0,5, tengo un convertidor reductor. Y fíjense que de 24 llega a 5 voltios, ¿no? Con este coeficiente de conmutación, 1/3 entre N2 o N1. En el ejercicio, ojo acá también, en el ejercicio el dato que me da es N1 sobre N2 es 3. Acá en la fórmula es N2 sobre N1, o sea, es 1/3. Calculamos la corriente magnetizante, la corriente en la inductancia magnetizante, o la corriente ILM. Vamos a la ecuación 7.8, que decía que era que la B sub 0 al cuadrado sobre la B sub S por D sobre R me da el valor de la corriente en la inductancia magnetizante. Ya tenemos que B sub 0 es 5 voltios, entonces reemplazo 5 al cuadrado, la tensión de salida era 24, el D acabamos de calcular, era 0,3885, y la resistencia dijimos que era de 5 ohmios. Fíjense que acá tengo una corriente que es igual a 540 miliamperes, que es lo mismo decir 0,5 amperes casi, o sea, está bien. La inductancia magnetizante, la corriente en la inductancia magnetizante es 540 miliamperes o 0,5 amperes, como ustedes quieran. Podemos calcular la variación de la corriente IL con la ecuación 7.2. Siempre remite la ecuación con el más y con el menos. Fíjense que la variación del más y el menos, la variación de la corriente era B sub S por D, L, M, F, todos los datos los tenemos, la B sub S era 24, la de la fuente, el D, la calculamos recién, 0,385, la inductancia magnetizante en Henry tenemos que poner, por eso es 500 por 10 a la menos 6, y la frecuencia en Hertz, entonces por eso ponemos 40.000 Hertz. Todo esto, dividiendo, multiplicando y simplificando todo, me da que es 460 miliamperes. Entonces, de la corriente ILM, calculo el del IM sobre 2 para corriente máxima y corriente mínima, porque acá yo tengo la variación de la corriente, nada más. Entonces, si yo tengo la inductancia 540, delta de IM que calculamos sobre 2, más delta IL sobre 2, es 770 miliamperes por arriba, y con el menos es 540 menos 460 sobre 2, 360 miliamperes por debajo de la corriente, o el valor de la corriente mínima en la inductancia magnetizante. Entonces, fíjense que dice también, se puede utilizar directamente la ecuación 710, 711, dependiendo a partir del cálculo anterior, para hallar la corriente máxima y mínima. Observe que la ecuación
LM mínima es positivo, o sea, quiere decir que todos los valores son positivos, o sea que siempre vamos a tener corriente en la inductancia, nunca se va a cortar. Y el rizado, por último, lo calculamos con la fórmula variación de B sub 0 sobre B sub 0, que era igual a que a DR, sobre RCF, R resistencia, capacitor y frecuencia. Resistencia 5 ohmios, capacitor en faradio, 200 por 10 a la menos 6 faradio, y la frecuencia en Henry, 40.000 Henry, 40.000 Hz, perdón, 40.000 Hz. Entonces, la frecuencia 40.000, que es 40.000 kilohertz, perdón, 40 kilohertz, 40.000 Hz, reemplazando los valores, obteniendo el valor 0,0096, es el valor del rizado, pero el porcentual va a ser, corriendo dos lugares más, va a ser igual a 0,96%, que es 1, casi 1. Al ser casi 1, está perfecto, o sea, es una muy buena ripple de salida obtenido desde este convertidor flyback, y este convertidor flyback es un convertidor reductor elevador que tiene incorporado un transformador en el medio del circuito. Entonces, ya hemos resuelto, o ya el libro resolvió, y nosotros repasamos este ejercicio, que es el ejercicio número 4 del libro del trabajo práctico, que yo enseguida se lo tengo que pasar, ¿no? Y ahora, ya terminando, bueno, vimos todo lo que es flyback, estoy pasando ahora para ver el convertidor forward. Fíjense que este es el circuito, o este es el convertidor forward o directo. No olvidemos que esto es importante tener en cuenta. El convertidor flyback también tenía el nombre de indirecto, porque ¿qué pasa? Que al tener el diodo polarizado en forma inversa, en el primer momento que la llave está cerrada, abría la carga, o sea que se almacenaba, y después que se abría la llave electrónica recién entregaba, o sea, significa que trabajaba en forma indirecta. En cambio, el forward, o convertidor directo, como dice acá en el libro, el convertidor directo forward, trabaja totalmente en oposición que en el flyback, ¿no? Entonces, por eso es importante saber también esto, lo que yo le estoy acotando, y que también está en el libro. Y hagamos el ejercicio. Fíjense que el convertidor forward, que también después vimos nosotros el convertidor forward con dos llaves, pero que es exactamente el mismo, quizá ayuda un poco a la tensión de salida, pero el principio de funcionamiento, quiero decir que es el mismo. Yo acá incorporo una N3, tengo una N3, una N1, una N2. Veníamos trabajando con N1 y N2, nada más se incorporó una inductancia en el primario, una inductancia tercera, o N3, y este circuito analizábamos siempre llave electrónica cerrada, llave electrónica abierta, y después de hacer ese análisis llave electrónica cerrada y llave electrónica abierta, ahí sacábamos la conclusión. Y en esta conclusión dijimos nosotros que el convertidor forward no es nada más ni nada menos que el convertidor reductor con una aislación galvánica. Eso es lo que sacamos nosotros. ¿Me esperan un segundo, por favor? Pero buscan
Bueno, con esto, bueno, gracias, ¿no? Con esto de la pandemia se han multiplicado los vendedores a domicilio, pobre, hay mucha desocupación, ¿no? Entonces, cada rato tocan por el pasto, por las bolsitas de consorcios, pero bueno, Y sí, ¿qué se va a pues, hacer? Ojalá que se mejore todo. no queda otra. No queda otra. Muchachos, bueno, fíjense que ahora vamos a ver el convertidor, el ejemplo, y vamos a repasar también, dijimos el forward o directo. ¿Eh? El convertidor forward directo, por tener el diodo incluso también polarizado en forma directa, en la primera etapa, fíjense que nosotros tenemos acá el diodo de 1, entonces también es una manera que la N2, el punto de N2 está en la parte superior, entonces sí o sí conecta la carga en el momento inicial que la llave cierra. Y cuando la llave abre, justamente la N2, la corriente pasa por debajo, entonces en la N2 cuando la llave electrónica se abre, también se abre el diodo. Entonces, ya ahí nos está mostrando que el convertidor forward o directo también tiene muy buen puesto el nombre porque trabaja del momento inicial, ya no almacena como el flyback. Entonces, y dijimos que la fórmula, que relación de B sub 0 va a ser igual a D por B sub S y por la coeficiente coeficiente de transformación N2 sobre N1. En base a esa fórmula, nosotros vamos a hacer el ejercicio. Y fíjense que acá tengo delta de B sub 0 sobre B sub 0, 1 menos D, 8LXCF2, que es para calcular el rizado a la salida de este convertidor forward. Y también tenemos también el análisis de la corriente y todo lo que uno hacen en el cálculo, ¿no? Acá el ejercicio, si mal no me equivoco, es el ejemplo 7.4, fíjense. El ejemplo 7.4 es el quinto ejercicio que está en el trabajo práctico que yo le preparé. Dice convertidor forward de la figura 7.5 que analizamos recién presenta los siguientes parámetros. B sub S, o tensión de la fuente, 48 voltios, una resistencia de 10 ohmios, una LX de 0,4 microhenry, ¿está bien? Milihenry, guarda, ¿no? Acá siempre ahora trabajando con micro y ahora tengo con milihenry, o sea, tengo que multiplicar por 10 a menos 3. Capacitor o capacitancia 100 microfaradios, una frecuencia de conmutación de 35 kHz y una relación N1-N2 de 1,5 y la relación de N1 y N3 de 1. ¿Ah? Y el coeficiente de conmutación 0,4. 0,4, ya dijimos que este forward es el convertidor reductor, entonces si tiene 0,4, el valor de B sub S rondará B justo a ese 12 voltios, yo iba a decir más o menos 13 voltios o 15 voltios. Hacemos el cálculo, porque lo que nos pide acá, en una primera instancia, determine la tensión de salida, la corriente máxima y mínima en L y X, la instancia magnetizante, y el rizado de la tensión en la salida, determine la corriente de pico en el devanado del primario del transformador, y compruebe que la corriente magnetizante se anula en cada periodo de conmutación. Vamos a la solución, o vamos a la resolución, dice B sub S, B sub 0, perdón, igual a B sub S por D, N2 sobre N1, 12,8 voltios, la corriente magnetizante, de acuerdo al ejercicio que veníamos trabajando, o acá aplicamos, por ejemplo, la ley de Ohm, B sub 0 sobre R, 12,8 sobre 10 es 1,28 amperes. ¿Ah? La corriente en LX es 1,28 amperes. La variación de la corriente IR se determina a partir de la ecuación 720 o la ecuación 724, que está plasmada ahí más arriba en la parte teórica, y que dice que la variación de ILX es igual a B sub 0, 1 menos D, sobre LXF.
B sub 0 sacamos recién, calculamos 12,8, el coeficiente de conmutación es 0,4, por eso es 1 menos 0,4, la inductancia es 0,4 por 10 a la menos 3, fíjense que acá ya figura por 10 a la menos 3, porque yo le decía milihenrio, y la frecuencia es 35.000 Hz. Entonces, la variación de la corriente es 0,55, y sumando y restando al valor que acabamos de calcular, 1,28, entonces 1,28 más 0,5 sobre 2 da 1,56, y 1,28 menos 0,5 sobre 2, 1,01, perdón, es la corriente máxima y mínima que tengo yo en la inductancia magnetizante, que está por arriba del valor positivo. O sea, los dos son positivos, no hay ni corriente negativa, sino estaríamos trabajando con los circuitos discontinuos. Entonces, esto significa que la ILM, la ILM dice, acá dice, la corriente en el devanado del primario del transformador es una suma de corrientes reflejadas desde el secundario y la corriente magnetizante. La corriente de pico en el secundario es igual a la ILM máxima, y la corriente de pico magnetizante se calcula utilizando la ecuación 721. La ecuación 721, voy y la busco, y me decía que era igual, que la IL magnetizante máxima es la variación de la corriente ILM, y era igual a ¿qué? A B sub S dt sobre la inductancia magnetizante, 48 era la B sub S, 0,4 era el valor de del coeficiente de conmutación, el T, la inversa del periodo, es 35.000 Hz, y la inductancia magnetizante es 5 por 10 a la menos 3. Entonces, la corriente es 0,1 amper, en este caso, perdón, en la bobina o en la inductancia magnetizante que está en paralelo siempre con el primario. Y dice, por lo tanto, la corriente en el pico en el primario del transformador será I máxima, y empiezo a jugar con este IL magnetizante, N2 sobre N1, N2 sobre N1, habíamos dicho que era 1 sobre 1,5, más inductancia magnetizante máxima, 0,1, entonces la corriente máxima es 1,15 amperes. Calculamos el tiempo que tarda la corriente magnetizante en anularse una vez abierto el interruptor utilizando la ecuación 726. La variación de Tx, o sea, en este caso, la variación del tiempo que dice que tarda en anularse, es igual. Vamos a la ecuación 729 antes que no. 729. Fíjense, acá la variación dice resolución obteniendo el delta Tx d por T, N3 sobre N1. Entonces, así calculamos también la corriente para anularse, o el tiempo que te tarda la corriente para anularse, en el transformador forward, que tiene un N3 también. Entonces, vamos acá al cálculo, y dice que el D era 0,4, el T el inverso de la frecuencia, o sea, 1 sobre 35.000 Hz, y N3 sobre N1 era 1. Entonces, el tiempo es 11 por 0,4 microsegundos. Como el interruptor está cerrado en un tiempo dt 11,4 microsegundos, la corriente magnetizante se anulará en el tiempo de 22,8, porque hay que multiplicarla por 2, porque el dt es el periodo que conduce, más el tiempo que no conduce es menor que el periodo de conmutación, 28,6 microsegundos. ¿Ah? Este es el ejercicio del coeficiente del transformador o el convertidor forward, que está en el libro y que también forma parte de lo que yo le acababa de mencionar recién en cuanto a la resolución de ejercicios. Acá está el trabajo práctico, ¿no? El trabajo práctico que después, eso también es una novedad, que si Dios quiere y si todo sigue mejorando, o por lo menos no está empeorando, no sé si está mejorando o no, pero por lo menos no empeora la situación, vamos a tener posibilidad o acceso a estar en el laboratorio
haciendo una nota y presentando burbuja y protocolo. Así que también es interesante que nosotros concurramos al laboratorio, porque de esta manera nosotros vamos a también poder hacer la parte práctica, por lo menos lo que se puede hacer en la parte, el acordeón también nos exige, y bueno, va a ser una manera también de poder encontrarnos y los trabajos prácticos, uno y el dos, después vamos a hacer quizá el de inversores, van a estar también evaluados de acuerdo a la planificación. Las notas de los parciales, las notas son de la entrega de trabajo práctico, de la existencia y quizá de algún trabajo adicional que si nos queda tiempo podemos hacer alguna visita y hacer un resumen del trabajo de visita de obra, como quieran llamarlo, ¿no? Chicos, fíjense entonces, este es trabajo práctico que no es necesario que lo tengan, ya se pedirá a fin de año, pero la resolución está hecha en el libro, cada uno de los ejercicios, yo le decía al comienzo de clase, representan los distintos convertidores que vimos en la teoría. El primero es el reductor, el segundo el elevador, el tercer ejercicio es el reductor elevador, el cuarto es de un flyby, el quinto es de un forward, y ahí termina esto. La clase que viene necesito que ustedes, igual que en el trabajo, que en la evaluación del primer parcial, yo les voy a tomar, les voy a dar son 3 preguntas, 2 quizá teóricas y un ejercicio, o quizá, sí, va a ser un ejercicio, en este caso, en esta oportunidad puede tener unos ítems o puede tener una variación, pero en la parte de ejercicio de la resolución de estos problemas, que no van a variar mucho de la estructura que está mostrando el HAR, justamente porque si bien en el ejercicio me piden calcular la tensión de salida, la coeficiente de conmutación, o la corriente, la variación de la corriente o el rizado, va a modificarse en eso, no más la resolución, nada tirada de los pelos, pero necesito que ustedes repasen y vean los ejercicios que también están en el libro, son muy parecidos a esto, cada tema tiene uno o dos ejercicios más. Entonces, la manera también de ustedes obligarlos para que vean los otros ejercicios. Y las preguntas teóricas o la parte teórica también ya va a estar contemplada como es a carpeta abierta o es a computadora abierta o a apuntes abiertos. Necesito la parte conceptual de ustedes y la parte interpretativa de los temas. Yo recién estaba dando le decía o le ayudaba o le daba una mano diciéndole que para hacer un convertidor reductor o para utilizar un convertidor reductor elevador o un elevador solo o un reductor solo, siempre necesitamos tener en cuenta o saber cuál es la carga, si la carga es fija y la carga es muy por arriba del valor de la fuente, yo ahí utilizaría un elevador, o es muy por debajo de la fuente, utilizaré un reductor. Pero si la carga siempre está oscilando valores muy cercanos a la tensión de la fuente, utilizo un reductor elevador, porque justamente en cualquier momento esa carga puede estar por arriba o por debajo, entonces no puedo estar cambiando de convertidor reductor a uno de elevador, sino utilizo el mix, y este mix, este convertidor reductor elevador, me va a permitir a mí poder trabajarlo de esa manera y no tener que modificar mi fuente. Entonces, siempre y cuando ese valor de la fuente, perdón, de la carga, que necesite un valor más o menos, un valor muy cercano a la B sub S o a la B de la fuente, trabajo con este. O cuando yo sé que la carga es variable y está cercano a la B sub S, me quedo con un convertidor reductor elevador. Si no, opto por un reductor o opto por un elevador. Así, de esa manera también con el tipo del flyby forward. No olvidemos que el flyby forward
también son parte de, de un convertidor, el flyback de un convertidor reductor elevador, pero ya sin invertir la polaridad, y el forward es un convertidor reductor, entonces, que me permite ir mucho más por debajo de los valores que yo obtenía, porque la relación de transformación N2 sobre N1 permite este multiplicador que aparece en estos convertidores, hacen un plus para poder llegar o por arriba o por debajo, pero vuelvo a repetir también, como le decía recién en las clases anteriores y hoy también, yo no puedo estar valores infinitos. O sea, estamos trabajando con elementos discretos, con dispositivos que son discretos, y no puedo tener 10 voltios de entrada y 300 voltios de salida. O sea, no hay una relación ni por 3 ni por 4 el valor que muchas veces uno tiene que tener en cuenta, o sea, para elegir una carga. Tampoco no puedo tener una carga de 10 voltios de entrada, por ejemplo, en un elevador, y una salida de 500 voltios, porque para eso elijo otra fuente que pueda ir o estar por debajo de 3 o 4 veces el valor de la carga final. No puedo exigir o sobreexigir a un circuito, porque sabemos, como decía recién, que al ser discreto, en algún momento va a fallar. Trato de siempre que la carga, que la fuente se aproxime a la carga, y si no lo puedo, por lo menos que no supere 3 o 4 veces el valor por arriba o por debajo. Y si sé que la carga es continuamente modificada, o no es fija, se modifica, se saca permanentemente, y puede ser una carga que pide por arriba y después por debajo, uso un convertidor reductor o elevador. Yo ya me despido, lo espero el lunes que viene, 16:30 comenzamos el examen. Yo ya enseguida les paso este trabajo práctico para que lo tengan ustedes, pero es el mismo o sea, es el compendio de todos los ejercicios que está hecho en el HAR, y que este ejercicio que están hechos en el HAR están repasados, los repasamos hoy y lo chequeamos hoy, pero tiene más ejercicio libre, así que por eso los invito a que se sumen a esos ejercicios. Si no hay ninguna consulta, o si llegase a haber alguna consulta, chicos, me mandan un WhatsApp, pero nos vemos el lunes que viene. No se olviden tener una cámara en el celular o en la computadora, y después me sacan una fotografía, exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el primer parcial. ¿Hay alguna consulta? Si no, yo me despido hasta la próxima clase, alumnos. Bueno, profe, nada. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes que Bien, viene, profe. 16:30, Nos vemos entonces el lunes. arrancamos entonces. Que anden bien. Listo, listo. Nos vemos, Chao, profe. hasta luego. Que anden bien, hasta luego.